¿Cómo están, Amistad La Mies? Buenos días todavía, porque son 11 de la mañana con 59 minutos y nada más les quiero anticipar que si nos falla la transmisión porque estamos teniendo unos problemas técnicos fuera de nuestro alcance, si nos falla vamos a reanudar pues 15 minutos más después de la falla, pero esperemos que no suceda. Hoy estamos muy emocionados porque vamos a empezar un curso que vamos a convertir en libro y los autores somos Pili y yo, y se llama Oración sin Límites y es fresquecito, nuevo, revelación pura para todos ustedes. Oración sin límites. ¿Qué necesitamos? Necesitas tu Biblia, necesitas un cuaderno donde puedas anotar todas las escrituras que vamos a tocar, que están muy interesantes, y también necesitas conectarte obviamente a cursos online en Amistad La Mies y estar pero bien atento para tomar notas de todo lo que vamos a estar hablando. Este va a ser nuestro logotipo oficial del libro. Lo vamos a convertir en eso. ¿Y qué tiene? Pues una brújula, porque la oración, cuando nos conectamos con Dios, nos da dirección, nos da bendición, nos da muchísimas cosas, y eso que Dios nos ofrece es ilimitado y lo podemos llamar sobrenatural. Por eso le llamamos a este curso Oración sin Límites. Y primer punto que queremos tocar, primer tema, es la definición de lo que es orar. La primera definición y la más sencilla que nosotros hemos escuchado y manejado, que es platicar con Dios. Pero aquí el primer punto que vamos a desarrollar es que los primeros habitantes sobre la tierra platicaron directamente con Dios en persona, en persona. Y vamos en el desarrollo del curso, nos vamos a dar cuenta cómo ha ido evolucionando esto de la oración y del platicar con Dios. El segundo punto de la definición es incluir a Dios en todo lo que hacemos. Cuando una persona toma en cuenta a Dios, se lo pide y le dice: Señor, ven, necesito que tú intervengas en todo lo que yo hago. Otro tipo de oración, otro tipo de definición es preguntarle a Dios: ¿qué opina Dios de esto que estoy pasando, esto que estoy viviendo, esta situación a donde me estoy dirigiendo? Y la siguiente, tomar en cuenta a Dios en todo lo que yo hago, que es diferente a incluir solamente en algún proyecto, y tomarlo en cuenta cada día, todos los días. Y hay otras definiciones. También orar, como lo estábamos mencionando hace un momento, es recibir la dirección de parte de Dios. Es un diálogo, es una conversación con Dios y Dios me va respondiendo y yo voy actuando. También otra definición de oración es el escuchar la instrucción de Dios. Dios habla y yo atentamente, como en una clase, escucho lo que Dios tiene preparado para mi vida. Y esas son las definiciones que vamos en este curso a desarrollar una por una. La primera, el primer punto de la definición: platicar con Dios. Y en el caso de los primeros habitantes de la tierra, platicaron en persona con Dios, y vamos a ver cuándo se rompió esa relación, esa comunión tan bonita que tenían los primeros pobladores de la tierra. Y también, bueno, pues ya vamos a desarrollar. Esto es, Adán y Eva platicaban de esta manera con Dios. Es impresionante que Dios, ahorita vamos a ver en una escritura
Dice la Biblia que la tierra es estrado de sus pies, donde reposa sus pies. Entonces el cielo es su trono. Y estaba en su trono y él descendía y se paseaba allí en el huerto del Edén y se sentaba así como, no sé si había una banquita, dos piedritas, tres piedras grandes, donde se sentaban de esta manera a platicar en persona, directamente en persona, Adán, Dios, Adán y Eva y Dios. Y aquí aproveché para mencionar un principio de la comunicación. Tiene que haber un emisor, alguien que está dando un mensaje. Un mensaje, en este caso Dios da el mensaje, y un receptor, y el receptor es el hombre. Entonces la oración es el proceso de comunicación entre Dios y el hombre. Dios y el hombre, porque este mismo proceso puede existir entre los mismos hombres, interactuar entre los mismos hombres. También hay comunicación entre el hombre y los animales. Por ejemplo, yo conocí un cotorrito que se sabía alabanzas, entonces se las chiflábamos las alabanzas o se las cantábamos. Me acuerdo una que cantaba ese cotorrito y hasta movía su cuello alabando a Dios. Era la de el Señor es mi luz y mi salvación, y el cotorrito se movía y daba la impresión que entendía perfectamente esas palabras y como que le gustaba mucho cantar esa canción. Entonces, este proceso de comunicación es entre Dios y el hombre, entre hombres, entre personas, y también puede ser entre el hombre y animales, o también animales a hombres. Por ejemplo, yo le entiendo el lenguaje a mi perrita. Cuando llego allí a la casa, empieza a ladrar como desesperada y yo ya sé que quiere salir a correr. Le abro la puerta y sale destapada y yo le digo corre, y corre hasta más rápido, como si me entendiera, y se anda luciendo allí conmigo. Y después me siento y llega la perrita y yo ya sé que quiere que la acaricie, pero como termino oliendo a mucho perro y llego con Pili y me rechaza, pues lo hago poco. Pero platicar con Dios en persona o presencialmente. Dice aquí en Génesis capítulo 2, versículo 16, estaban así sentados el hombre y Adán, Adán y Dios, perdón, y dice Génesis 2:16, y mandó Yahweh, que es el nombre de Dios, Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Esto ya lo sabemos, esta instrucción, ¿verdad?, que Dios le dio al hombre. ¿Qué platica Dios con nosotros o con el hombre presencialmente en ese tiempo? Le dio órdenes. Después aquí podemos ver cómo descendía el Señor a platicar allí con Adán y con Eva, y yo me imagino que tenían unas pláticas tremendas presenciales directamente. Después aquí otro segundo ejemplo que tenemos todos nosotros de una oración o una comunión presencial, una comunicación entre Dios y el hombre, es que fue Jesucristo y sus discípulos. Dios mismo estaba allí en persona con sus discípulos y platicaban directamente con él. Esto es algo impresionante que vivieron solamente, en este caso, Adán y Eva, y también los discípulos de Jesucristo, que en persona pudiesen palpar y tocar a Dios. También aquí dice en Isaías capítulo 66 versículo 1, Yahweh dijo así, o el Señor dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Y ya continúa esta escritura.
¿Dónde está la casa que me habrán de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Quiere decir que Dios tiene un lugar donde Él permanece pues prolongadamente, que es el cielo, y descendía presencialmente, descendía en persona a platicar con Adán y Eva. Y Adán y Eva platicaban con Dios, y eso es precisamente lo que identificamos como oración, platicar con Dios, y en ese caso presencialmente. Génesis capítulo 3 versículo 8 dice la escritura: y oyeron la voz de Yahweh Dios que se paseaba en el huerto. Confirma lo que les estoy diciendo, que Dios descendía y se paseaba allí en el huerto, caminaba al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Dios entre los árboles del huerto. Cuando desobedecieron la instrucción de Dios, ellos se escondieron. Mas Yahweh Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Dios se dio cuenta de inmediato. Y aquí vemos cómo hay una comunicación. En rojo oscuro dice: Dios llamó. Dios tenía una comunicación con el hombre. Y sucedió algo así como lo estamos viendo aquí en esta ilustración. Llegó Dios a tener comunión con el hombre, y como ya le habían desobedecido, se escondieron allí entre la selva, entre la jungla, entre los árboles del huerto, dice la escritura, porque no toleraron la presencia de Dios. También aquí dice, platicar con Dios, dice el hombre, y él respondió: oí tu voz en el huerto, y dice aquí: tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, Dios le contestó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Aquí lo que sucedió es que el hombre perdió la comunión y la convivencia presencial con Dios. Ya Dios no podía bajar en persona, porque Dios es santo, es limpio y no tolera absolutamente nada de lo contrario. Por eso el hombre escuchó su voz y tuvo miedo y tuvo que esconderse, porque el hombre no puede tolerar la santidad de Dios. Y dice el versículo 12: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Yahweh Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Estaban echando la pelotita. Allí había todavía un diálogo presencial, a pesar de que el hombre cayó. Dios misericordioso todavía estaba platicando allí con el hombre. Y a la mujer dijo, esas partes en rojo es lo que Dios habló y cómo el hombre le respondió. Y estamos tocando el punto de que la primera definición de oración es platicar con Dios, y allí platicaban presencialmente, y ya les da instrucciones. Y después el versículo 17 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, en mi casa tengo la última palabra. ¿Y cuál es la última palabra? Sí, mi amor, obedezco a mi mujer. No sé si me parezco a Adán, pero ya estamos aprendiendo a comunicarnos. Después, platicar con Dios. En Génesis 3:21 dice: Yahweh Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Todavía tuvo la misericordia Dios de preparar las túnicas y las pieles. Se cree que aquí fue el primer sacrificio que hubo sobre la faz de la tierra. Y dice: y lo sacó Yahweh del huerto del Edén. Esto es una cosa muy triste. Debido a que desobedecieron la instrucción de Dios, fueron expulsados del huerto del Edén, donde Dios caminaba al aire del día, donde presencialmente Dios
convivía y se comunicaba con el hombre. Y después dice aquí, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces aquí el hombre perdió la comunicación presencial con Dios. ¿Qué es muerte espiritual? De todos los versículos que hemos leído, podemos concluir lo siguiente: que muerte espiritual, ellos tenían una comunicación sin barreras, y ahora la muerte espiritual es una comunicación con barreras. Primera barrera, separación física con Dios. ¿Qué es muerte espiritual? Separación física con Dios. Los echó para afuera del huerto del Edén. Segunda conclusión, disminución de la comunicación con Dios. Vino a menos la comunicación con Dios, y eso es muerte espiritual. Después, esconderse y evitar el contacto con Dios. Debido al pecado y debido a la santidad de Dios, se escondieron y evitaron el contacto con Dios. Eso es parte de la muerte espiritual. Después, el punto 4, relación alejada, a distancia, fría con Dios. Eso es lo que sucedió. Ya la oración dejó de ser presencial y ahora era alejada, porque Dios está en todas partes. Dios nos escucha, Dios nos ve. También muerte espiritual es enfrentar la vida sin Dios. Sin Dios es la muerte espiritual. Muchas personas que conocieron a Dios, como nos describe el libro de Romanos, y se alejaron de Dios, renunciaron a la intervención de Dios en sus vidas y están enfrentando su existencia solos, sin Dios, y es parte de la muerte espiritual. Después, miedo de ver y de oír a Dios. De allí viene que a Dios le tienen miedo, y a Dios hay que temerle, hay que estar consciente de que Él nos ve y también nos escucha todas las cosas que hacemos y que decimos. Después, Génesis capítulo 4 versículo 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Aquí podemos ver que seguía la comunicación entre Dios y el hombre, y Dios se estaba comunicando ahora con los hijos de Adán y Eva. Y dice después aquí la escritura, el versículo 5, y miró, antes del final del 4, y miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Había una comunicación, y seguramente lo veían a Dios parcialmente. Caín y Abel, empezó a ver ciertas barreras en la comunicación. Génesis 4:6 dice: entonces Yahweh dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Siguió una comunión, una comunicación, Dios con el hombre, pero ya de una forma diferente, no presencial. Y Yahweh dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondieron: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Entró la muerte espiritual sobre los seres humanos, y aquí aparece la muerte física. Ellos no la conocían. Caín mató a su hermano Abel, y él le dijo, respondió pues Abel, y aquí, bueno, Caín, perdón, vemos una plática con Dios. Después en el versículo 13, y dijo Caín al Señor,
a Dios. Vemos claramente cómo hay una conversación. Lo que estamos hablando de la definición de oración, platicar con Dios, y todos los pobladores tenemos el privilegio de platicar con Él acerca de nuestros planes. Y sigue la conversación. Y respondió Yahweh, y ahí dice la conversación. Entonces los hombres, dice en el versículo 26 de Génesis 4:26, y dice: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahvé. ¿Qué quiere decir todo esto? Se perdió la comunión presencial entre Dios y el hombre. Hasta Génesis 4:26 empezaron a invocar el nombre de Dios. ¿Qué quiere decir invocar? Llamar a alguien. Ya no lo veían presencialmente. Es la primera oración de cómo la hacemos nosotros. No vemos presencialmente a Dios, no lo vemos en persona. Y aquí en Génesis 4:26, ellos no veían en persona a Dios. Empezaron a invocar el nombre de Dios. Invocar es llamar a alguien, en especial a un poder superior, para pedir auxilio o protección. Pedir auxilio mental u oralmente es invocar, y eso empezaron a hacer los pobladores de la tierra. Empezaron a buscar, seguramente tenían ciertos problemas y sabían acerca de Dios, y empezaron a tratar de hablar con Él, como nosotros actualmente hacemos esta comunicación con Dios. Él no desciende presencialmente, físicamente, como lo hacía allí en el huerto del Edén y como Jesucristo lo hacía con sus discípulos, sino que nosotros invocamos el nombre de Dios, le buscamos y esperamos una respuesta de Él. Allí las respuestas salían directamente de su boca. También ahora, pero a distancia. Y después dice Génesis 4:22, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Al parecer Enoc tuvo una relación extraordinaria, una relación sin igual con Dios, y a pesar de las nuevas condiciones que eran a distancia, Dios vio con agrado la vida de Enoc, y Enoc respondió como cualquiera de nosotros podemos responder a Dios, y caminó con Dios en todos lo que Dios le mostraba a Enoc. Y Dios tomó la decisión, dijo: este no es terrenal, este me lo voy a llevar a mi presencia porque me agrada su relación. También en Génesis capítulo 6 versículo 13 vemos cómo Dios le da instrucciones a Noé, y seguramente no fueron presenciales, y ya conocemos nosotros todo lo que sucedió con Noé y la salvación, en este caso, del mundo, de los seres humanos y de la tierra, que es un tipo de lo que estamos viviendo en estos tiempos. El segundo punto de la definición es incluir a Dios en nuestras vidas, y aquí vamos a ver dos ejemplos. El primero de ellos es Jacob, hijo de Isaac. Y dijo Jacob aquí en Génesis 28 versículo 12, Dios empezó a hablar con Jacob. ¿Cómo lo hizo? A través de un sueño, porque ya no fue presencialmente, ya no descendió Dios en persona, sino a través de su voz. Espiritualmente descendió con Jacob, y Jacob no le veía, simplemente le escuchaba. ¿Y en qué hora? En el tiempo de quietud de Jacob, que era en la noche, durmiendo. Y dice aquí el versículo 12, y soñó Jacob,
Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. O sea que él vio una actividad fuerte espiritual, pero no vio a Dios, no vio a Dios. Y he aquí Yahweh estaba en lo alto de ella, y aquí menciona que posiblemente lo vio de lejos, el cual dijo: yo soy Yahweh, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Eran los planes de Dios. Entonces, después de la plática que tuvo en sueños Jacob con Dios, él tomó una decisión. ¿Cuál fue? Incluir a Dios en su vida. Entonces, una segunda definición de oración es incluir a Dios en tu vida. Génesis 28, versículo 20 dice: e hizo Jacob voto. ¿Cómo se llama incluir a Dios en nuestras vidas? Un voto, un compromiso entre uno y Dios. Y aquí Jacob hizo este compromiso y dijo: si fuere Dios conmigo, lo está incluyendo. A donde quiera que vaya, si Dios va conmigo, me guardare, me protege en este viaje en que voy, me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, dice aquí, Yahweh será mi Dios. Aquí Jacob estaba incluyendo a Dios en todas las actividades de su vida, que es lo que nosotros intentamos hacer, y es algo parecido a la relación que nosotros tenemos con Dios. La segunda, el segundo ejemplo es Jabes. Primera de Crónicas capítulo 4 versículo 10 dice aquí: e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, nada más oró y Dios escuchó, y le dijo Jabes: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Jabes hizo una oración, una plática con Dios, un compromiso con Dios, pero estaba incluyendo en su vida a Dios. Son ejemplos de el segundo definición de oración, que es incluir a Dios. También hay un tercer ejemplo que me viene a mi corazón en esta mañana, es el Padre Nuestro. Jesucristo nos enseñó a la oración modelo, que es el Padre Nuestro, que vamos a ver más adelante, y allí estamos incluyendo a Dios en nuestras vidas. También el tercer tipo de definición de oración es preguntarle a Dios. Es válido preguntar, hacer preguntas a Dios. Y dice Primera de Crónicas capítulo 14 versículo 14: David volvió a consultar a Dios, le preguntó. Estando en la tierra, David elevó su voz y le hizo una pregunta a Dios. ¿Y cuál fue? Y dice aquí: y Dios le dijo: no subas tras ellos, porque David le estaba preguntando: voy tras mis enemigos, y Dios le contestó y le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y le siguió dando instrucciones. Entonces nosotros en algún momento de nuestras vidas le hacemos preguntas a Dios, y Dios no se enoja de que lo hagamos, no se enoja de que seamos inquietos, y es un tipo de oración, preguntarle a Dios. Aquí tenemos otro ejemplo en Hechos capítulo 27 versículo 23. El apóstol Pablo iba a la ciudad de Roma en un viaje en unas naves, y la nave sufrió el embate del mar y se estaba destruyendo. Entonces Pablo tuvo que estar buscando a Dios y consultándolo. Y dice aquí el versículo 23: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegaban contigo. Estaba difícil la situación en la navegación, y seguramente Pablo preguntó a Dios: ¿vamos a perder la vida?
y vino la respuesta de parte de Dios, la que ya hemos leído. Después, cuarta definición de lo que consideramos oración: tomar en cuenta a Dios. Y vamos a ver un ejemplo de cómo podemos tomar en cuenta a Dios. Dice Daniel capítulo 9, versículo 3: y volví mi rostro a Dios el Señor. Cuando la Biblia dice buscan su rostro, es que estamos en un camino diferente y volteamos a ver a Dios. Entonces Dios se agrada porque lo estamos tomando en cuenta. Y Daniel estaba cautivo en Babilonia y volteó su rostro al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Había una preparación de parte de Daniel para tomar en cuenta a Dios. Y dice el versículo 4: y oré a Yahweh mi Dios e hice confesión diciendo. Él confesó, él reconoció, aunque posiblemente él no estaba haciendo todas estas cosas, él a través de su oración estaba pidiendo perdón de los pecados de todo el pueblo, porque llegaron a Babilonia porque el pueblo de Israel dejó de tomar en cuenta a Dios, desechó a Dios y empezaron a ser idólatras buscando otras cosas, y vinieron las consecuencias, el juicio de Dios. Pero no es que Dios lo haya mandado. Dios todavía en su misericordia envió a los profetas, y es el pueblo de Israel no hizo caso a los profetas, y uno de ellos fue Jeremías, y a Jeremías lo maltrataron fuertemente y no quisieron obedecer a Dios, y vinieron las consecuencias. El rey de Babilonia los llevó cautivos a Babilonia. Y dice aquí que oró al Señor. ¿Y qué hizo Daniel a favor del pueblo? Tomar en cuenta a Dios. Dice: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Dice después la Escritura: hemos pecado. ¿Cómo regresamos a Dios? Reconociendo nuestras fallas y pidiendo perdón. Aquí Daniel estaba pidiendo perdón a favor del pueblo entero. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Oh Yahweh, dice Daniel, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Yahweh nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Yahweh nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Estaba pidiéndole perdón a Dios e incluyéndolo nuevamente en su vida y en la vida del pueblo de Israel. Lo estaba tomando en cuenta. ¿Qué es otra definición de orar? Es tomar en cuenta a Dios. Renunciar cuando nosotros lo abandonamos, y ahora regresar y buscarle de todo nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú eres poderoso y eres grande, y en este curso nos vas a enseñar grandes cosas acerca de cómo tú te has tratado de comunicar ahora a distancia con el ser humano. Gracias, Señor, porque hemos aprendido cómo Adán tuvo el privilegio de que te viera y conviviera presencialmente contigo como un padre terrenal, te abrazaba y platicaba contigo, y Señor,
eso lo perdió Adán y estamos en las circunstancias actuales en las cuales tenemos que invocar tu nombre y esperar tu respuesta y ser muy sensibles y acertados, afinados para escuchar bien. Y nos has dejado la brújula, que es la palabra de Dios, para darnos dirección en todo lo que hacemos. Gracias también porque a través de Jesucristo nos volviste a mostrar que tú quieres, como lo hizo Jesucristo con sus discípulos, una relación no a distancia, una relación presencial. Y vamos a aprender en este curso que cuando la tenemos, este tipo de relación, de comunión, de oración contigo, no tiene límites, es sobrenatural y alcanza cosas poderosas. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias una vez más te damos. Amén. Pues sigan leyendo, pueden repetir la clase ahí en el Facebook las veces que quieran para tomar notas y nos vemos la próxima semana en nuestro segundo tema de este nuevo curso, Oración sin Límites. Bendiciones a todos y qué bueno que se conectaron en este día.